Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Bienvenidos y bienvenidas a Periodistas en Sábado a través de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitado al profesor Edwin Epquén Sánchez, dirigente provincial del Magisterio Chotano, para conversar sobre el rol del maestro en la sociedad actual. Como sabemos, cada 6 de julio es celebrado el Día del Maestro en el Perú. Por ello es pertinente conversar en el programa sobre esta delicada labor que desarrollan los hombres y mujeres que forman las bases de los niños, adolescentes y jóvenes de las diferentes generaciones. Bienvenido, profesor Edwin. Gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias, Vicente. Agradecerte a ti, de igual manera, a esta prestigiosa emisora Santa Mónica, que permite conversar estos acontecimientos y otros, y que son parte de nuestra cultura y que se debe ir forjando cada día más, ¿no?, estos espacios. Ser maestro no es una labor cualquiera, profesor. No es una labor como las tantas que hay. Fíjate, la pregunta trae a reflexionar todo un enfoque de lo que es ser maestro en el Perú, ¿no? Y ser maestro significa, pues, primero, de que nosotros trabajamos con personas, ¿no?, en los diferentes niveles, y que nosotros orientamos a esas personas con un trabajo de formación, aparte de lo que se puede hacer, se complementa con lo que puede hacerse en la casa, ¿no? En ese sentido, la labor del docente es comprender todos estos estadios que comprende el desarrollo del ser humano, desde inicial, desde los que están en pronoí, desde que hay o ha habido esta época de alfabetización hasta ir inicial, primaria y secundaria, ir comprendiendo toda esta formación del ser humano e ir también ayudándolo en su parte académica, en su formación, tanto en conocimientos, en lo personal, en lo vivencial. Es una formación integral, ustedes son conscientes de eso, maestro. Aparte de formación integral, es que el alumno sepamos darle el espacio como docentes. Por eso es que el maestro se prepara 5 años para poder... Y no solo 5 años, la preparación constante, ¿verdad? Toda la vida, porque una de las carreras que más lee acá en nuestra sociedad, sabemos que los abogados leen bastante, también el profesor tiene que leer bastante, para poder un poco, digamos, hacerle una historia, hacerle un panorama, hacer que su imaginación se traslade a un contexto que el profesor está explicando cuando hace la clase o cuando está como frente a sus alumnos, ¿no? De tal manera que la vivencia es extraordinaria, es una de las profesiones más extraordinarias, yo que tengo otra carrera, más extraordinarias del ser humano. ¿Quién no quiere ser docente, no? Y cuando pasamos al tema de la universidad, también el ejercicio de la docencia es hermosísima, Vicente. Lo decíamos porque, maestro, usted muy bien lo ha indicado, trabajan con personas, pero es que no solo es eso, que trabajan con personas, sino ustedes, por ejemplo, desde el nivel inicial, los docentes de la especialidad, ustedes son los que forman las bases, consolidan las bases de las diferentes generaciones. He ahí el papel, el rol clave que tienen ustedes, y muy bien usted también lo ha indicado. Para eso el docente tiene que estar muy bien preparado, porque trabaja con personas, y es más, no siempre serán las mismas personas, y cada una de esas personas tiene sus particularidades, tiene su mundo, y para eso es lo que usted dice, el docente tiene que estar en permanente preparación, actualización, para poder enfrentar o preparar, digamos, en este caso, el trabajo que va a desarrollar en la formación de estas personas. Mira, tú me has hablado de una dimensión, una parte de una dimensión de lo que es el rol del docente. Tú me haces acordar cuando estaba leyendo sobre el Día del Maestro, ¿no?, que es el 6 de julio. Allá por los años del 1822 fue el general San Martín quien crea la Escuela de Preceptores en Lima. Pero, ¿sabes cuál es el fondo de crear esa escuela? Es de contrarrestar esa educación élite que había en Lima
con las grandes burguesías, los pequeños grupos de poder, para que el pueblo hoy sea educado, ¿no? Y tengamos profesores que se vayan a nuestro Perú, al Perú profundo, para desarrollar la cultura en todos los espacios que tenemos en el Perú. Entonces desde ahí hubo creciendo el tema educativo, pero con un rol más allá de las aulas, ¿no? El rol de transformar la sociedad peruana a una sociedad más culta, a una sociedad donde se transforme todo ese estatus que había a un estatus donde por ejemplo, fíjate lo que hubo en los tiempos antaños y que no escapa al rol del docente, es que la intención de la educación era abolir en ese entonces, fíjate, con la servidumbre. Los esclavos eran gente tratada como otra raza, no como si no fueran humanos. Y mira cómo ha ido transformando con este tema de la educación, y no es ajeno, lógicamente, con otros tiempos, otras realidades, no es ajeno a lo que está pasando hoy en nuestro Perú. En realidad la esencia de la educación el campo educativo, el hecho de que trajemos con seres humanos, significa también cambiar este rol del Estado, haciéndolo vivencial lo que pasamos. Por ejemplo, nosotros hay varios ejes transversales, hay propósitos, hay fines, hay principios en la educación en la que tenemos que trabajar, principios del trabajo democrático, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si nosotros lo hacemos de manera hacer sentir lo que vivimos, esta realidad, nuestros docentes, yo sé que transformaríamos el Perú y no repetiríamos este plato que tenemos en la política. Entonces, fíjate cómo es que a través del sector de educación no estamos alejados de las políticas educativas, y la educación no es sino, en el Estado lo que brinda es una política educativa, nada más. Esto último que usted menciona lo vamos a tratar también más adelante en el programa. Volvemos luego de la publicidad con Periodistas en Sábado a través de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Continuamos con Periodistas en Sábado. Estamos conversando con el profesor Edwin Edquén Sánchez, representante provincial del Magisterio Chotano, a propósito del Día del Maestro. Usted decía algo importante, profesor. Mencionaba que la educación va más allá de las aulas. Es una herramienta para transformar. En realidad eso está articulado, si no me equivoco. Lo que se haga en las aulas y fuera de las aulas es parte de esa misma formación encaminada a la transformación, no solo del ser humano como tal, el desarrollo humano que lo conocemos, sino también en la transformación de su entorno, cómo utiliza los recursos que tiene para generar mejores condiciones de vida, porque al fin y al cabo de eso es lo que se trata, por lo menos hasta donde las concepciones se dan hasta ahora. Los países adelantados han hecho de la educación su instrumento de transformación. Si no, miremos a Japón, miremos a los países que hoy lideran en el tema educativo, o las potencias. Entonces, si eso es la herramienta para transformar el país, ¿por qué no darle importancia a la educación? Entonces, ahí viene nuevamente la discusión, la política educativa en la que nosotros estamos inmersos. Y esta política educativa, lamentablemente enlazado con una política económica y social, es que retrasa, por la forma como se está dando, retrasa de alguna manera ese desarrollo, porque todavía nos ven como clase de otra clase. Si tú te das cuenta, el limeño, o en todo caso la educación élite que se puede dar en Lima, a la educación en el campo es muy diferente, y ahora se ha convertido en varios modelos en el Perú. Entonces, total, ¿qué modelo vamos a seguir? Pero ahí no está el reto de ustedes como maestros, precisamente. Sí, entonces, producto de una política educativa es que se emiten diferentes documentos, y ahí está nuestro diseño curricular, en la que nosotros tenemos que hacer maravillas para transformar y educar a nuestros alumnos. Entonces, en una comunidad, por ejemplo, en donde los padres de familia envían a sus hijos a educarse, significa que están convencidos que a través de la educación, este niño, este joven, es que va a progresar en una sociedad
todavía injusta como la nuestra, ¿no? Están convencidos de que si no se le forma al estudiante, si no se le adecúa a la lectura, el estudiante fracasa, ¿no? Un ejemplo de ello, te decía hace un momento, de la lectura es José Carlos Mariátegui, que fue autodidacta y que desde los 8 años no terminó ni la escuela, y fue un gran periodista, fue escritor, ¿no? Y fue uno de los pensadores que cuando fue a Italia, Mariátegui se convenció de toda una corriente de lucha obrera, de lucha por reivindicar los derechos, y es por eso que nuestro sindicato tiene como baluarte a Mariátegui, por su pensamiento que todavía ahora es permanente, ¿no? Mira, Mariátegui decía, Vicente, solamente para compararlo de ahora, decía, nosotros, el problema del indio no se suscribe solamente a un tema educativo. Mal utilizado, sino, el término, ¿no? Indio, ¿no? Así, pero lo menciona, del indígena, ¿no? No se suscribe a un meramente trabajo pedagógico incluso, sino dice, se suscribe el problema, se suscribe a darle solución al problema de la tierra. Entonces la revolución que dio de Velasco Alvarado para darle propiedad a la tierra es parte de una transformación, fíjate. Entonces las transformaciones vienen producto de estas propuestas educativas, y nosotros como magisterio tenemos que ser conscientes de que organizados y discutiendo la problemática educativa es que se va a generar transformación. Pero no solo discutiendo, es que esas discusiones, si bien es cierto hay responsabilidades compartidas, pero que deben servir para reforzar el compromiso, la labor de cada uno de quienes hacen esta tan noble y sacrificada y clave función de formar. Y lo que usted menciona, eso es lo que quizás como que ya se está dejando de lado, la formación integral, es decir, no solo el tema académico, no solo transmitir conocimientos, sino también desarrollar capacidades, valores, y enfrentar, ver la forma cómo contrarrestar los diferentes problemas, como ahora tenemos en el país, la delincuencia, la corrupción, diferentes tipos de violencia, el consumismo, entonces, un poco el tema que nos avasalla de manera negativa la tecnología. Sí. Digo que de manera, la tecnología entonces, no es mala, pero cómo lo usamos es otra cosa. Entonces fíjate lo poco que hacemos los maestros en el aula, en el colegio, en la escuela, en la universidad, enfocándolo en valores, lamentablemente se va perdiendo cuando vemos una sociedad donde lo primero que vemos es la muerte, lo primero que vemos es la corrupción, lo primero que vemos son intereses de grupillo para aprovecharse de las riquezas, lo primero que vemos es estigmatizar a cualquier ciudadano cuando no está de acuerdo. Entonces se desfigura lo que nosotros hacemos. Pero eso no es un reto para ustedes. Sin embargo, eso es un reto para ustedes como educadores. Lo es y lo será siempre, porque nos toca a nosotros trabajar de manera consciente y haciendo, trasladando esta situación que vivimos en el país para nuestros jóvenes y no repetir el mismo plato. Yo te decía, ¿no? ¿Cómo se explica en el Perú que tengamos congresistas donde no tengan ningún requisito para ser congresistas? Y por eso tenemos un congreso como el que tenemos. Que se van a aprender lo que nunca leyeron un artículo en la Constitución. Con suerte se van a aprender, porque algunos ni siquiera hacen eso. No les interesa aprender, entonces, otras cosas. Entonces, fíjate, falta mucho trabajar. ¿Por qué en el sector de educación hay meritocracia y en el Congreso no lo hay? ¿O por qué en otros sectores no lo hay? No lo hay. Entonces, pero quizá por eso que le digo, profesor, es que el sector de educación no es cualquier sector. Entonces, es clave. Hablamos de transformar esto. Mira, nosotros somos críticos cuando hemos dicho, ¿no? Hoy ha salido una ley 32-242 donde dice despido directo, despido a directores, profesores, auxiliares, en fin. Y nosotros decimos, y eso se enlaza a través del desempeño docente y el monitoreo. Mira, cuando tú estás en una clase y tienes que aplicar cierto condicionamiento al alumno para que el alumno pueda responder a lo que tú quieres lograr con él, porque hay alumnos, por ejemplo, que te dicen que yo no quiero saber nada con las matemáticas, yo soy de matemáticas, pero te das cuenta de que ese alumno no se apega a las matemáticas porque le gusta el deporte. Entonces tú puedes aplicar un tema de condicionamiento, decirle, mira, hoy no vas a jugar
hoy me vas a dar la pelota mientras no hagas tu tarea, lo condicionas. Pero eso ya no podemos hacer, condicionar. O puede ser que desde el deporte usted pueda enseñar matemáticas. Si alguien me está observando, así es, pero también claro, puedo desde aplicar, sus intereses del estudiante. Puedo aplicar el tema de física, puedo aplicar el tema para poder decir, oye, mira, este ángulo te permite tener la certeza de hacer el gol, ¿no? Pero tienes que llevarlo al alumno, ¿no? Pero tienes que, de alguna manera, claro, son partes, pero también, mira, yo pienso que en el sistema educativo el condicionamiento es fundamental, no el castigo, sino el condicionamiento. Las reglas para llevarlo, de juego, creo, ¿no? Pero si tú lo miras mal, lo condicionas a un alumno en un monitoreo, en una clase observada, el especialista te desaprueba al toque. ¿Por qué? Porque tú no estás permitido ni mirarlo de reojo, ¿no? Entonces, miren en qué situación hemos caído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo en el aula un trabajo de zozobra, de inseguridad, y el maestro no necesita estar inseguro. El maestro es una autoridad. Mira, la disciplina en Japón ha hecho de que Japón pueda progresar, y la disciplina significa... ahí aprenden primero ciertas cosas básicas. Ese es el modelo. Ese es el modelo, mira. De lo que usted dice, ¿no? Lógico. El modelo educativo es que han desarrollado ese modelo, y ese modelo le permite trabajar desde los primeros años de su formación en actividades manuales, ¿no? Y los lleva y técnicas. Hacer actividades cotidianas que son propias de la autonomía, incluso con responsabilidades, claro, incluso con responsabilidades hasta de tender su cama, guardar sus zapatos. Eso lo he visto en videos. Que está para el análisis. Y que está para el análisis, pero acá en el Perú sucede lo contrario. Otras cosas. Volvemos luego de la publicidad con Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado. Profesor Edwin, usted decía la importancia de la educación para transformar una sociedad. De formar bien a un ser humano para que ese ser humano construya una mejor sociedad. Considerando lo que usted muy bien ha descrito también, nuestra realidad en el país, delincuencia, corrupción, alcohol, droga, asalto, sicariato, etcétera, etcétera, son problemas que incluso ya están llegando a Chota, problemas que preocupan mucho, que no todo es negativo, pero hay que preocuparse por esas cosas para que no avancen como están avanzando, que no se desborden como se están desbordando, por ejemplo la delincuencia en las grandes ciudades. Significa que la educación en cierta forma tiene una parte de esa responsabilidad de que no ha habido un trabajo adecuado. Por eso es que todas estas cosas son consecuencia de... Lo que está pasando, Vicente, es que la política educativa en Perú ha generado que se genere este ambiente social que hoy tenemos. Pero el replanteo, disculpe que le corte, el replanteo, le digo, ¿por qué? Porque los políticos que tenemos arriba han pasado por un aula. Sí, pero te comento. Desde inicial, primaria, secundaria, y algunos si es que han ido a la universidad como corresponde o solo han sacado el título, no sabemos cómo. Y no solo en la política, también en otros poderes del Estado. A eso me refiero, es decir, ¿acaso es que la educación está fallando para llegar hasta esto en los diferentes ámbitos, si usted lo quiere ver así, político, económico, etcétera, etcétera? Es que la política, nuevamente te repito, ¿no? Es que la política educativa que el país ha implementado se está convirtiendo en una política que da lugar a este escenario. Si no, veamos quiénes salen de la universidad y por qué las universidades no tienen un control, porque la política educativa ha generado eso. ¿Quiénes son los que gobiernan nuestro país? Son profesionales egresados de una universidad, y las universidades hoy están cuestionadas su calidad. En la educación básica, lo que nosotros de alguna manera hacemos y analizamos y procuramos de que nuestros alumnos tengan los prerequisitos para llegar a desempeñarse como personas, con conocimientos y también con valores. Esto se viene complementando en la educación superior, pero lamentablemente floja, digamos, en el tema académico, ¿no? Floja en el tema de formación personal.
Entonces, pero cuando yo hablo de política educativa significa de que la atención de este gobierno a la política educativa es aún todavía deficiente. Es por eso que nosotros en nuestra plataforma de lucha, nosotros decimos hoy, ya increméntalo al 6% el presupuesto para tener instituciones y cobertura y darle mejor atención a nuestros estudiantes. Fíjate, hay una brecha digital. Y una brecha digital, ¿qué significa? De que si tú te vas a una comunidad y quieres enseñar a nuestros alumnos de manera virtual, miren lo que está pasando acá, miren el adelante, miren cómo podemos hacer este trabajo en, no sé, en física, miren, ¿para qué sirve? Ya no lo puedes utilizar. ¿Por qué no? Entonces hay que ingeniarse para hacerlo. Y pregunto, eso no es una brecha y no es una diferencia entre lo que está pasando en una urbe y lo que está pasando en una, no sé, las más altas esferas de este gobierno. Entonces, ahí surge, ¿no? Sí, y si quiero decirte que hay responsabilidad, sí lo hay responsabilidad, pero esta responsabilidad no toca en gran magnitud a lo que como política educativa debe implementarse. Entonces, nosotros lo que buscamos como maestros y como sindicato, por eso estoy acá, es que sean atendidas todas estas necesidades y que lo están en una resolución ministerial, fíjate, y que se comprometieron y que aún todavía no se cumple, es la resolución 470, ¿no? Entonces, sí, hay una responsabilidad que nos toca y creo que lo hacemos de la mejor manera. También la responsabilidad para que cada docente en cada sitio, en cada lugar, sepa el valor de la comunidad, aquel docente que no se confunde, no se contagia de esas vivencias que tiene la comunidad, entonces no debe ser docente, ¿no? Porque a partir de ellas, de valorizar sus costumbres, valorizar su forma de ser, valorizar su potencial que tiene, todo eso su riqueza de cada zona. Eso puede generar un insumo para poder hacer pedagogía, ¿no? Entonces ahí está primaria, ahí está secundaria, no sé, me imagino los profesores de primaria deben sentirse feliz cuando un niño coge la bandera, marcha y se siente patriota, ¿no? Y ahí hablar del patriotismo, qué significa, y hablar de la democracia, ¿no? Me imagino los de historia harán un relato, debe ser extraordinario ese relato, ¿no? Entonces el docente tiene que sentirse docente, pedagogo, debe sentirse orgulloso de que está haciendo toda una imagen, un contexto para que el alumno pueda sentirse a gusto, ¿no? Pero seamos sinceros, maestro. Y querer a nuestro Perú, querer a nuestra tierra, querer a nuestra comunidad, ¿no? Pero seamos sinceros, eso es lo ideal. Pero en la realidad, ahorita, no sé si usted se dé cuenta, el docente se está limitando nada más a transmitir conocimiento mayormente. ¿O me equivoco? La transmisión de conocimientos es parte de la labor que realiza el docente. Pero ese conocimiento tiene que ir acompañado de una serie de estrategias, tiene que ir acompañado de toda una pedagogía. Por eso te digo, ¿no? Tiene que ir acompañado. Tiene que ir acompañado, lógico. O sea, hoy trabajamos de esa manera. Trabajamos de esa manera, ¿no? Es integral. Yo enseño matemáticas, pero eso no significa que yo, mira, le ilusione al estudiante diciéndole, mira, cuando trabajamos ángulos, mira, no sé, hay que ver este ángulo que tiene en esta pared, mira. Me imagino usted, por ejemplo, si estaría en el campo, enseñaría matemática con las habas, con los oyucos, puede utilizar, por ejemplo, como herramientas. Con el terreno, hacer mediarias, hacer medir, hasta con contar los árboles, y tú puedes hacer matemáticas. Y una que otra reflexión al respecto. Sí, esas son las estrategias. Es que esa es una estrategia, los recursos que el docente utiliza para hacer sentir emocionante el curso, esa es la pedagogía. Y entonces, de paso está reforzando identidad. Lógico, posiblemente esa pedagogía corresponde a la formación del docente. Por eso es que te estaba cuestionando, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no?, cómo es que hoy están saliendo nuestros docentes en las instituciones superiores. Ajá, pero, buen punto. Entonces, por eso te digo, la política educativa ha hecho de que tengamos un escenario hasta muy indiferente a nuestra sociedad. Dos cosas de lo que usted ha dicho. Los que diseñan la política educativa, los que toman las decisiones, los que asignan presupuestos,
no lo están haciendo quizás como debería. Lo hacen desde un escritorio sin conocer la realidad del Perú. Ya. Pero ellos han pasado, ojo, por inicial, por primaria, por secundaria y universidad. Aún si ahí falló, viene el otro lado, quienes no están conformes, a quienes no conviene esa forma de diseñar el modelo educativo. ¿Cómo contrarrestas desde la educación? Que eso permítame tratarlo luego de la publicidad, profesor Edwin. Volvemos con Periodistas en Sábado. Continuamos con Periodistas en Sábado. Profesor, decíamos. Sí, a ver, Vicente. Interesante el cuestionamiento que haces para poder decirte de que uno, lamentablemente, estamos en un enfoque que el propio gobierno ha implementado, un enfoque donde el cuestionamiento a la política educativa hoy es cada vez menor. A mí me sorprende varios colegas que no hacemos un cuestionamiento a cómo se está implementando las políticas educativas, ¿no?, en el país. Pero sin embargo también fíjate el cuestionamiento porque de un tiempo a otro se han ido seccionando, se ha ido desapareciendo mejor estas materias tan importantes como es la filosofía, como es donde hay un análisis crítico, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque, qué fundamento filosófico podemos tener en ello? Había economía política. Entonces fíjate cómo ha ido cambiando, pero todo esto en base a un enfoque, como te digo, que obedece a intereses foráneos, intereses muy particulares. Entonces ahí el problema, incluso mira, yo pienso de que en algún momento nuestro sindicato y cualquier sindicato en el país se va a ver amenazado porque la formación ideológica, política que hoy tiene el ser humano es cada vez menor y no somos conscientes de que en la parte ideológica, política ahí se dan las transformaciones en un país. Te decía, ¿no?, por ejemplo, cómo pensaba Carlos Mariatti, ¿no?, respecto al problema digamos de nuestros campesinos, del indio, como se llamaba, el problema, y la solución de ellos partía por el problema de la tierra, y tenía razón, porque era la fuerza de producción. Entonces ese enfoque, ese cuestionamiento que se iba dando dio origen a una gran transformación en los años 70, y ahora la gran transformación que se tiene que ir forjando es que este modelo de corte neoliberal, esta política que obedece a intereses, no han fracasado hoy en el Perú y van a seguir fracasando porque no genera una transformación que quisiéramos en el país. Y lo otro, se tiene que coberturar todas las necesidades que se tienen en el sector. Aunque ¿no? Usted, lo que usted dice, no sé si coincide, pero es que el Plan Educativo Nacional, por ejemplo, en el documento realmente es espectacular, es casi ideal. O sea, pero el problema está en que no es implementado. Ahí está el detalle. No sé si usted se ha dado cuenta. Suena muy hasta con una base científica ese plan y tan nos ilusiona, nos emociona. Pero realmente es un plan que si se haría. Mira, yo te comento con una sección. Pero el problema es que solo queda en el papel. Claro, si hablamos de concretizar, o en todo caso del trabajo del aula, puede ser inicial, primaria o secundaria, ¿no? Si hablamos del trabajo, el plan está diseñado para un trabajo específico, ¿no? Pero no con 40 o 50 alumnos, ¿no? Pero por eso le decía. Entonces, o sea, el plan está bonito, pero no implementa. El propio modelo no ha sido implementado. Entonces hablamos, fíjate, de que el Estado ni siquiera tiene la mínima idea de lo que se hace en el aula, las maravillas que se hace. Yo veo a mis profesores de primaria, ¿no?, que se esfuerzan cuando tienen pocos alumnos, bien por ellos, ¿no?
porque pueden aplicar las fichas, las llamadas fichas que ellos llaman, ¿no? Pero es diferente cuando tienes 40, 45 alumnos, como el caso de San Juan, por ejemplo. O el 81, pero tienes hasta 50, en 10, 3, 81. Claro, ¿no? ¿Cómo trabajas? Entonces, fíjate, el profesor, no sé, tendrá que... Es algo inexplicable. De ahí le digo, ¿no? El educador, ¿cómo tiene que ver todos estos problemas que usted advierte y que no son de ahora? ¿Tiene que verlo como problemas o como desafíos, como retos frente a los que tiene que ingeniarse, tiene que aplicar la creatividad, tiene que buscar las formas para que supere, aunque sea en algo, esas limitaciones y pueda educar como corresponde? Correcto. Yo no creo a las generaciones? Yo no creo que un profesor que tenga 40, 50 alumnos lo vea como problema, lo tiene que ver como desafío. Porque se ha comprometido a trabajar ese desafío, ese reto, de sacar adelante a esa cantidad de alumnos, fíjate. Pero aquí también hay algo que cuestionar, estimado Vicente, ¿no? ¿Cuál es el cuestionamiento de que quienes hacen las modificaciones, los lineamientos, quienes emiten muchas veces lo que se debe hacer en el país, son personas que ni siquiera han sido educadores? Cuando tú me dices han pasado por inicial, primaria, secundaria, ¿y qué pasó con ellos, no? Si es que ellos no conocen la realidad educativa, nunca han conocido trabajar, por ejemplo, no lo sé, quizás en una comunidad, ¿no? Quizás por Choropampa, imagínate Chadín, imagínate Miracosta. ¿Cómo es la realidad? Entonces, para que puedan decir y sentir, caramba, lo que estamos haciendo no está bien, ¿no? Y lo que hacen nuestros especialistas, trasladan lo poco que les capacitaron o los pocos que dieron por ahí, trasladan y les ponen en tormento a nuestros profesores de primaria, diciendo, oye, pues tienes que capacitarte con esto, porque esta es parte de este modelo que hoy manda, ¿no? ¿Cómo debe responder la educación ante la realidad actual en el país desde su análisis, profesor? Como docente, pero también como representante sindical del magisterio, desde su punto de vista. Sí, ¿Cómo debe responder? Mira, es una pregunta que tendríamos que discutir largamente, ¿no? ¿Cómo debe responder? La educación. En principio, fíjate, tiene que haber un compromiso para sacar adelante los llamados proyectos locales, que algo juntan. Dios mío, ya ni lo mencione porque es... por eso algo juntan de nuestra realidad. Ya tenemos proyectos educativo local aquí, pero sí implementado. No ha sido implementado ni actualizado. Entonces, y lo otro, ¿no? Cómo hacer una educación de que nuestros docentes, si hablamos de un proyecto educativo local que recoge las aspiraciones locales de instituciones prestigiosas, por ejemplo Chota, tu realidad, ¿no? Recoge tu realidad. Entonces también a nivel de institución educativa hacer como ese proyectito pequeño para rescatar nuestra identidad, nuestra autocrítica, valorando todo ello, ¿no? Conocer nuestra problemática. En cada contexto. Por ejemplo, San Juan es diferente, pues trabajar como dice, una comunidad, quizás, no sé, una comunidad cercana, quizás Yangodé, ¿no? Es diferente, ¿no? En donde la realidad es totalmente diferente. Ahí entra lo que ustedes llaman la contextualización. Claro, se tiene que contextualizar, pero al mismo tiempo se tiene que trabajar para engrandecer las aspiraciones de esa comunidad, porque cada comunidad, cada familia tiene aspiraciones, y esas aspiraciones tienen que trabajarse y con tiene la familia. Sus riquezas. Y lo otro, se tiene que trabajar con la familia. Mira, a la gran responsabilidad que hay hoy, estimado Vicente, es que el enfoque educativo ha generado de que parte de la responsabilidad que ha cambiado bastante era del docente. Ahora la gran parte, por no decir el 80%, para que nuestros jóvenes o nuestros hijos sean formados como tal, es del padre de familia. Yo le decía en una reunión de padre de familia, miren, a nosotros nos han llamado ya facilitadores, nos han llamado mediadores. Significa que aquí está el conocimiento, a ver qué hacen ustedes, ¿no? Estamos mediando, ¿no? Entonces ahí la gran responsabilidad. Por eso es que hoy lamentablemente debo decirlo, ¿no? De que la escuela no es suficiente para que nuestro alumno esté formado, sino hay que ayudarlo con alguna persona externa. Disculpe, para que se pueda formar. Pero mira, facilitadores no solo para el conocimiento, disculpe maestro, es para lo que hemos hablado, la formación integral. Facilitador para que ese estudiante
aprenda, entienda, y no solo lo entienda, sino practique el tema de valores, el tema axiológico. El nombre Vicente va alineado a un conjunto de acciones que se hacen en el sector de educación, y ahí están los valores, las vivencias, Sí, por eso digo. el conocimiento, que sea solo para está todo un enfoque, ¿no? Entonces, sí, pero lo que yo te quería decir es que hay una gran responsabilidad ahora de padre de familia. Sí, ¿Y eso qué significa? Es innegable. ¿Y eso qué significa? Al menos un primer criterio que debe tener el padre de familia es al menos revisar en su cuaderno, qué es lo que hace. Un segundo criterio, pues, ir indagando si llega temprano o no al colegio o a la escuela. Y otro es hacer el seguimiento de qué actividades hace cuando no está en la escuela. Entonces, eso significa estar pendiente, porque hoy nuestra sociedad es una sociedad muy, yo no sé si podría decir hasta puede ser peligrosa. Es que sí lo es. Para nuestros niños. Sí, ¿no? Lo es. Ya el joven de alguna manera ya sabe discernir, sabe comprender lo bueno de lo malo. Pero el niño, el adolescente... y cuando ya estamos en una etapa, por ejemplo, del niño, del propio adolescente, yo pienso que hasta los 12, 13 años, ya un joven de 14, 15 años ya sabe de alguna manera ser consciente de lo que está haciendo. Entonces se va alejando, fíjate, el niño de 14, 15 años se va alejando de la tutela o del control del padre de familia para asumir su propia responsabilidad como tal. Entonces eso se tiene que trabajar también en la escuela con el estudiante, indicarle que ya la responsabilidad es de ellos, ya no del padre de familia, pero de ahí atrás sí es una gran responsabilidad del padre de familia. Entonces hay que ir trabajando eso con los papás, tanto en las escuelas, y que sean conscientes. Ese es el término, trabajando. Pero al mismo tiempo también indicar acá, decir a los papás que no se los cree, no crean todo lo que les dicen los hijos. Yo soy padre, ya el hijo tiene pues conductas diferentes, una cosa con el papá y la mamá, otra vez con el amigo, otra cosa con el amigo y otra cosa en el colegio, ¿no? Entonces hay una serie de espacios en donde el padre de familia tiene que preocuparse. Estar pero pendiente. Si es que de eso hablamos, ahora, ¿cómo queda la actividad del padre de familia? Si el padre de familia trabaja por acá y por allá, y el tiempo. Entonces, fíjate, entonces este sistema está mal. Hay ¿no? Cosas del entonces, sistema fíjate, que realmente no son muy... las facultades que nos daban anteriormente... No favorecen como las facultades que daban anteriormente en la educación, cuando yo estudié, pues yo me acuerdo que si no sabía la tabla, pues me daban mi castigo, ¿no? Quizás ahora ya no funciona eso, pero sí puede haber un tipo de otras formas. No, pero no decirle nada al estudiante tampoco no está bien. Eso... No, entonces el enfoque, estimado Vicente, es un enfoque que no ayuda, sino que obedece a estos pequeños grupos de poder y que tratan de tenerlo a nuestra sociedad pues postergado del desarrollo, ¿no? Yo debo decirte de que nosotros como sindicato no solamente estamos discutiendo el tema educativo, sino también reivindicando derechos, como el derecho de mejores pensiones para nuestros jubilados y cesantes, que eso está parte de su función como parte sindicato, del compromiso, ¿no? 470, ¿no? Defender sus derechos. Mayor presupuesto, no a la privatización, no a esta ley de despido, que está, pareciera de que aún no entendemos, el docente todavía no entiende aún lo que significa el monitoreo, lo que significa el desempeño y lo que significa esta ley que está ligado para poder atemorizar y de alguna manera para poder ponerle a nuestro docente una etiqueta, ¿no? Y una etiqueta peligrosa para su despido. Entonces, en algún momento seguramente vamos a hablar de evaluación, y vamos a ver todo este campo, ¿no? Pero ¿cómo lo vemos también desde el otro lado? Porque estas medidas, el monitoreo y esta ley que les pone un tanto en jaque a ustedes, precisamente es a raíz de casos en los que se necesita también velar por los estudiantes, por sus derechos, por su bienestar. Pero quizás lo que usted dice puede ser la forma exagerada. En todo caso, puede haber otras maneras de defender. Nosotros, Vicente, nosotros nos vamos a apoyar como sindicato
y somos claros a nivel de sindicato, el tema de acoso sexual, el tema del abuso sexual. Jamás vamos a tolerar, ¿no? Y se han presentado muchos casos, es más, hay una alerta regional en Cajamarca, y nacional. En Cajamarca es más, y a nivel nacional Cajamarca está en rojo, digamos así, porque hay una alerta bastante preocupante respecto a acoso y maltrato sexual. Entonces, eso la OG lo tiene como estadística, eso jamás el sindicato va a defender. Pero ¿no? por eso digo, entonces, ese es un tema muy aparte de la cuestión educativa, ¿no? Entonces, el docente tiene que estar formado para uno, si no tiene paciencia el docente, no sería docente, porque trabaja con alumnos con diferentes caracteres. Trabaja con alumnos que son entusiastas en aprender, trabaja con alumnos que no quieren saber nada, otros que son otros alumnos conflictivos, otros muy pasivos, otros que están peleando en el aula. Miren el contexto, miren el contexto, cosa que el docente a veces se va con ciertas energías y tiene razón un docente cuando dice: este muchacho me quita todas las energías, ¿no? Entonces el aula se convierte en un asunto, y en esas condiciones que te supervisen ya fuiste. Por eso digo, quizás las formas como están diseñando estas supervisiones, estos monitoreos y otras medidas, quizás ahí se necesita ajustes un poco más realistas, más que ayuden al docente, al estudiante, al padre de familia, a buscar, digamos, soluciones más salomónicas, más productivas, si queremos llamarlo, ¿no?, dentro del tema formativo. Volvemos luego de la publicidad con lo último, maestro. Regresamos con Periodistas en Sábado. Continuamos con Periodistas en Sábado, profesor Edwin. Usted será consciente, nuestros oyentes televidentes también, de que muchas cosas han cambiado en el mundo. Estamos en una era de globalización, avances tecnológicos frecuentes, constantes, pero llama la atención, ya que usted ha hablado de modelo, de que la educación poco o casi nada ha cambiado. Por ejemplo, en nuestro país, en 200 años, más de 200 años de república que tenemos, seguimos enseñando de parecida manera, utilizando herramientas casi las mismas. Por ejemplo, en el aula, pizarra, carpetas, cuadernos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué todo cambia si ahora incluso ya no está el DVD, por ejemplo, el CD, ni siquiera ya... A ver, Vicente, mira... todo cambia, pero la educación como que no. Sí, a ver, el incrementar la teoría es parte del desarrollo del conocimiento científico, ¿no?, de las investigaciones. Y eso no va a cambiar. El conocimiento, Vicente, no va a cambiar. Vamos a seguir año tras año aprendiendo conocimientos que se han ido impartiendo atrás y que se van impartiendo, pero que van aumentando esos conocimientos. Lo que está cambiando son las formas, cómo llegas a transmitir esos conocimientos. O cómo usas esos conocimientos. El uso del conocimiento se da para contextualizar o hacerlo una clase contextualizada, por ejemplo. No, yo puedo enseñar matemáticas yéndome al campo, midiendo el área, por ejemplo, para saber lo que es un área, por ejemplo, ¿no? O si quiero irme al campo para saber la altura de un cerro, sin necesidad de escalar el cerro, solamente utilizando artificios matemáticos. El cálculo. ¿No? Entonces, fíjate, lo que cambia son las formas. Pero algo me has hecho recordar, Vicente, de que en el país lo que existe es una brecha digital. Cuando tú me hablas de la tecnología, el avance, ¿qué brecha digital hay en una comunidad si no tienen ni una computadora, Vicente? Ni siquiera un buen servicio de internet. Entonces, ¿qué hacen los grupos de poder? ¿Por qué no tienen un poquito de interés y que no les cuesta mucho implementar a todas las instituciones educativas con acceso a internet gratuito y de banda ancha? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no atender ese espacio?
¿no? Entonces, te diré, ¿no?, de que vamos, el conocimiento está ahí, se va a seguir enseñando, las formas posiblemente cambien, las formas como leen al alumno también cambien, ¿no? Y el uso de la tecnología sí, hoy es importante. Entonces, es que esa brecha tiene que cubrirse en el país, y es una brecha bastante alta, ¿no?, de la brecha digital. El docente, como tuviéramos un país, mira, te hago lo imaginario, como tuviéramos un país donde al docente en enero ya tengamos un programa de decir, muy bien, se le está equipando con estas herramientas digitales para que usted pueda acceder en el transcurso de marzo, pueda acceder a estas plataformas y ya tener sus módulos, ¿no? Además le vamos a acompañar pero de manera presencial, quizás hacer un modelo, ¿no? Mira, cómo debemos hacerlo, ¿no? Pero recogiendo desde el contexto, ¿no? O sea, y lo otro, ¿no? Yo creo que las universidades tienen que acercarse al magisterio. Una propuesta de que podemos entrar a la universidad, los profesores, quizás estar 15 días, un mes, cada año, y refrescar toda esa memoria, todo ese conocimiento, todo ese avance digital que hay, ¿no? Entonces, ¿qué diferente sería, ¿no? Y no esperar que como Estado contratar al profesor Edwin para que implemente políticas desde un escritorio. No, pues, no, para eso están las universidades, que son la cúspide, que son lo más alto del conocimiento, ¿no? Entonces ahí enriquecer la labor de la escuela a través de visitas. Pero es que de estas visitas que pueden hacer nuestros docentes. Ya que usted toca universidades, es que como dijo el fallecido Bate Chutano José Alberto López Coronado, el problema es que las universidades se están convirtiendo en un colegio de secundaria, solo que más grande, y solo que su función, así lo decía, es nada más formar mano de obra, peones. Es una pena que la reforma universitaria haya retrocedido en este gobierno de... ¿Por qué? Por intereses de quienes, ya sabemos. Y eso repercute en la formación del estudiante de cualquier carrera, Vicente. Entonces, cuando quiere hacerse un proyecto, el ingeniero no sabe este tema, pues lo hace mal. El educador quiere hacer este tema y no ha sido capacitado o trabajado de manera psicológica, cognitiva, su persona para hacerse profesional, imagínate, ¿no? Va a fallar. Entonces la universidad sí es un espacio importante que tiene que tratarse, dar calidad, ¿no? Y lo otro, ¿no? Decir a nuestra población, a nuestros estudiantes, que la lectura es fundamental, que el estudio es fundamental. Ahí está el clave del éxito para poder transformar nuestras vidas. Pero no solo lectura por lectura, estudio por estudio. Vicente, la responsabilidad, si hemos hablado de responsabilidad de familia, a partir de cuarto o quinto año secundaria, la responsabilidad es del propio estudiante para poder forjar su futuro. Fíjate, el estudiante tiene que hacerse sentirse que tiene potencialidades, que es un ser que puede ir más allá de lo previsto. Ni siquiera el estudiante ni siquiera sabe las oportunidades que tiene allá afuera, y que las oportunidades tiene que ir cogiéndolos porque se le presenta. Cada día es una oportunidad para vivirla y también para desarrollarnos. Entonces, eso tenemos que hacer sentir, de que si un estudiante de cuarto o quinto año, al salir de la escuela, fracasa en esta sociedad, pues la familia también fracasa, Vicente, así de frío. Y si un estudiante de cuarto o quinto año logra tener éxito, entonces la familia tiene éxito. Y si es que esa lógica utilizamos, entonces ¿de quién depende el éxito? ¿De la familia o de los hijos? El éxito depende de los hijos, acompañado de la familia. Y la familia tiene que ser el sostén para ello, ¿no? Entonces fíjate y respaldado por una buena educación, pues, y si vemos esto así, este enfoque, fíjate, me hace recordar a nuestro padre Nicolás Bio, que hablaba de eso, y sus obras lo hablan de eso, Vicente. Entonces fíjate, el ser humano es un ser grande, un ser que y también es y decir también de que
todo éxito es esfuerzo, sacrificio. Si no queremos tener éxito, no hagamos nada y van a ver que y muchas veces también el fracaso. Ojo, el éxito llega después de varios intentos. O como mal lo llamamos, fracasos. No, a ver, yo creo que hay concepción de que hay corrigiendo. El error, Claro. el intento es parte del sacrificio para llegar a tener éxito. Recuerda que ese es el camino. Mientras más fracasas y sigues adelante, en algún momento llegas a tener la cúspide y el éxito. Exacto. Y llegas a hacer lo que debes hacer. Y a los jóvenes, consigan sus anhelos. Hagan de su vida una vida próspera, pero consiguiendo sus sueños. Hagan que sus sueños se hagan realidad. Y es posible, sí lo es posible. Un breve mensaje o corte publicitario y volvemos con el final del programa. Vamos con lo último de Periodistas en Sábado, profesor Edwin. En conclusión, pues como ya lo ha explicado también usted, la educación debe transformar a las personas y sus entornos para mejorar la calidad de vida y la sociedad misma. En ese sentido, Chota, la región, el Perú, tiene potencial humano, tiene potencial de recursos materiales para ser un país, digamos, más desarrollado, con mejor calidad de vida. Es ahí que la educación tiene un rol fundamental. No hay otra forma, o no sé, de repente cómo lo ven ustedes, porque para cambiar todo esto, para mejorar toda esta realidad, no hay otra forma que desde la educación y desde los primeros años de vida, donde todos intervengamos, usted muy bien lo ha dicho, padres de familia, los estudiantes, los docentes, las autoridades, los entornos, los vecinos, como muy bien decía un especialista, un entendido también en educación de la UGEL, se educa en todo lugar y en todo momento. Así es. En ese sentido, qué compromiso, qué reflexión, qué mensaje hoy en la víspera del Día del Maestro, al Magisterio. Sí, profesor. mira, sí, agradecerte, Vicente, primero por este espacio, ¿no? Debo decir lo siguiente: si estamos convencidos de lo que tú acabas de mencionar, yo sí lo estoy, entonces el magisterio hoy del país, el magisterio chotano, no solamente debe trabajar, sino dar una respuesta a estos grupos de poder mafiosos que hoy están en el Congreso acusados de organizaciones criminales, para que en estas próximas elecciones 2026 no sean los mismos los que estén en el poder, porque lo único que van a hacer es maltratar al magisterio, como ya lo están haciendo, ¿no? Hoy tenemos una política de atemorización al magisterio. Cualquier líder que salga a protestar o a reclamar sus derechos es etiquetado como terrorista, como rojo, como una serie de adjetivos. Entonces hay una tarea que tenemos que realizar, ¿no? Dar una respuesta a estos grupos de poder que tanto daño han hecho al país, ¿no? Y lo otro, en esta festividad del Día del Maestro, es una festividad para conmemorar lo valioso que es el docente. La palabra maestro, Vicente, viene del latín magister, que significa de alto conocimiento, ¿no? De aquella persona que es experta, tiene el mejor conocimiento que cualquier otra persona. Entonces, en esta fecha tan importante, decirles a mis maestros, ¿no?, de que su tarea es una tarea valiosa, es una tarea incomparable, una tarea que es una responsabilidad social que nos da la sociedad, y qué bonito es ser maestro. Yo lo digo porque también he estado en otro espacio, en otra área, y soy profesional también en otra área, y qué diferente es estar en otra área, profesional en otra área, que ser maestro, ¿no? Porque trabajamos con mentes humanas, ¿no? Entonces, en este día especial, 6 de julio, un abrazo adelantado para que
que el día domingo les digan a sus familiares feliz día, maestro. Y el día de mañana invitarles pues a todas las bases, porque nos hemos reunido 17 bases, Vicente. Invitarles a todas nuestras bases. San Juan va a participar como base con su escolta, ¿no? En conjunto sus profesores, ¿no? Decirles que estamos participando del desfile cívico mañana, que es a las 10 de la mañana, la concentración va a ser a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas, ¿no? Y luego nos vamos a trasladar nosotros a nuestra acogedora casa, que es la casa del maestro, donde vamos a disfrutar de un almuerzo y una ceremonia especial, y luego va a haber un baile de confraternidad. Esperemos que quedemos bien, porque ya también estamos de salida, Vicente. En este diciembre nosotros cumplimos ya nuestros 3 años como dirigentes y tiene que renovarse. Yo sí soy de ese pensamiento de que los líderes tienen que renovarse, ¿no? Y no continuar. Esperemos que sea así, porque hoy casi nadie quiere asumir la responsabilidad de ser dirigente, Vicente. De las organizaciones. De las organizaciones. Sí, en esa situación estamos ahora. Muchas gracias por estar en el programa, maestro. A ti, Vicente, agradecerte, y una vez más, en este día especial, un abrazo a todos los maestros del Perú, de Chota, y pues que la labor siga y continúe, ¿no? Muchísimas gracias. Saludos también a todos los maestros que con vocación, dedicación, compromiso, responsabilidad asumen sus funciones en la formación de las generaciones, desde inicial, primaria, secundaria y también en las universidades, y que esa labor sea cada vez más preponderante, porque estamos convencidos de que la educación es el arma, es la clave para desarrollarnos nosotros como seres humanos y en consecuencia también desarrollar nuestros entornos y tener una mejor sociedad. Bendiciones, amigos y amigas, así llegamos también al final de Periodistas en Sábado. Gracias por su amable atención. Permiso, hasta la próxima. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado.